como en el anterior vídeo en el que sustituimos el cable de dirección, pues bueno, hemos tenido unos problemas con la tarjeta de memoria de la cámara y hemos perdido gran parte de los vídeos, así que no podíamos mostrarlo exactamente cómo se realiza el cambio, pero bueno, pues sí, he hecho una presentación y más o menos vamos a comentar cómo es el cable del Morse. Bien, pues el cable del Morse, en este caso son dos cables los que van del motor fuera a borda del Morse, son los que manejan la marcha atrás, la marcha adelante y la velocidad. Con el tiempo tienden a endurecerse y se pueden romper. Se nota mucho en las velocidades en el Morse, como cuesta trabajo que el motor vaya con mayor fluidez. En esta presentación he puesto esta imagen de cómo es el cable del Morse. Bueno, una imagen que no tiene la mayor importancia, pero como si a alguien le interesa, tiene un núcleo que es el que se mueve, que es rígido y recubierto con teflón para evitar el agua y reducir un poco la fricción. Y bueno, lleva después un recubrimiento para darle dureza al cable. El cable ya hemos dicho que se tiende a romper bien por el agua. Estamos en un medio que es muy dañino, el agua salada es muy dañina. También se rompe por la fricción, por el calentamiento y por por la corrosión que ocasiona el agua, y también por las curvaturas que tenga el cable durante su trayecto. Por eso es recomendable tener un cable ni muy corto ni muy largo. Es difícil si no tenemos el anterior. Lo ideal es quitar uno y montar otro, basándonos en las medidas del que quitamos, pero bueno, algunas veces esto no es factible, en que bueno, pues tenemos que medir y dar un cable más o menos idóneo. Hay diferentes tipos de cables para el Morse, no todos los cables son iguales y dependiendo de nuestra marca vamos a utilizar uno u otro. Sí hay unos cables universales que son los llamados 33C, que lo tienen la mayoría de las marcas como Suzuki, Yamaha, Tohatsu, de todas las marcas orientales. Y después el C2 y el C8, que son cables 33C pero con unas características especiales. El C2 es muy flexible y el C8 está creado para zonas con un clima bastante duro, o sea, un cable de muy alta dureza. Después marcas como Mercury, Mariner y Mercruiser, que son las tres del mismo grupo, tienen unos terminales de enganche rápido, son especiales, y otras marcas como MC o Johnson tienen también el mismo enganche. Así que tenemos que asegurarnos que compramos el cable exacto para nuestro modelo de Morse. A la derecha podéis ver diferentes tipos de cables, una imagen sacada de AliExpress, podéis encontrarlo en internet, y nos muestra varios tipos de cables de Morse y ver la diferencia entre unos y otros. Aunque algunos nos parezcan similares, tienen diferencia en el grosor, en milímetros y en las marcas también. Si damos marcha avante en el Morse, acercamos el cable, o sea, el cable se tensa, y si damos marcha atrás el cable se destensa. Por esto es importante la calibración. Nosotros lo calibramos con el barco amarrado
en el pantalón. Y bueno, pues sin dar mucha potencia, si dábamos el morse hacia adelante y hacia atrás, comprobamos que el funcionamiento era igual. Para la sustitución, bueno, pues como los dos cables son similares, o marcamos bien el cable cada uno, o bien hacemos lo que hicimos, o sea, quitamos un cable, lo instalamos y después quitamos el otro y lo instalamos. De esa forma no hay ni confusión entre uno y otro, ¿vale? El cable nuevo se nota que es nuevo y el viejo, bueno, no tiene nada más que tirar de él e introducir el otro. O bien, si tenemos espacio suficiente, bueno, pues podemos marcar los dos cables e instalarlos en el morse. El funcionamiento es muy básico. La principal complicación está en la calibración. También podemos basarnos para calibrarnos por el cable que hemos quitado antiguo. Y bueno, pues poco más que decir.